Toda pieza musical de cualquier género, desde el folclórico hasta el clásico, está constituida por unidades de tiempo constantes. Estas unidades son repetitivas y equidistantes entre sí, a las cuales se les conoce como pulso. La 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 la. Y este pulso inicia y termina en una determinada pieza musical, dividiéndola exactamente en mínimas partes iguales. Para entender mejor el concepto de pulso, veámoslo como una unidad de medida, como por ejemplo el metro, el litro o el minuto, siendo este último el más parecido al pulso. Al entender entonces al pulso como una unidad rítmica dentro de la música, podemos agruparlos en grupos de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera, según la acentuación de un pulso en referencia a los demás de su grupo. Y es ahí donde se forman los compases, que vienen a ser la división exacta de la música, pero esta vez a nivel de grupos de pulsos, a los cuales llamaremos compases. Se debe entender que el objetivo del aprendizaje no es el pulso en sí, sino la comprensión de los patrones rítmicos o compases, que vienen a ser unidades rítmicas conformadas por pulsos, y dichos compases le dan la característica específica a un género musical, como es en el caso del vals, por ejemplo, que está en un compás de 3/4, o el de una marcha de una banda de guerra escolar, que está en un compás de 4/4. Si bien la música es un lenguaje espacio-temporal, podemos abstraer conceptos a través de gráficos e imágenes que coadyuven a la mejor abstracción conceptual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que aperturen la relación intrínseca de la música con el área de lógico-matemáticas, lo que conocemos como articulación. La aplicación didáctica constará en hacer escuchar al alumno diversos géneros musicales, tratando de identificar el pulso a través de un instrumento de percusión, o dando simplemente golpes en la carpeta con un lapicero, o utilizando las manos o los pies para generar ruidos y aplausos respectivamente, que impliquen el reconocimiento del pulso por el alumno de una determinada pieza musical, como ya dijimos anteriormente, de cualquier género. Se emplearán gráficos circulares para hacer la demarcación equitativa de un patrón rítmico dentro de un compás, siendo el círculo el que representa a dicha unidad o patrón rítmico, ya que esta figura geométrica representa un principio y un fin, el cual puede ser repetitivo, brindando una conceptualización más asertiva, coherente y genérica, a la vez de ser específica dentro de este lenguaje artístico. Deberemos también dar pie hacia la siguiente sesión de aprendizaje, en la que se hablará del compás simple, que es la partición exacta de un círculo en dos partes iguales, o en 4 partes iguales, o en 8, o en 16, o en 32, y del compás compuesto, teniendo en cuenta que para abstraer gráficamente el concepto de división ternaria utilizamos la figura del triángulo. Seguimos el mismo procedimiento al dividir esta vez un compás en 6 tiempos o 6 pulsos. Así el alumno podrá internalizar de manera gráfica la división exacta de los pulsos, para luego plasmarla musicalmente en un espacio-tiempo. El objetivo de esta aplicación didáctica es que el alumno comprenda que en la música hay 2 formas de particionar una unidad rítmica.
Una es la binaria o en 2 partes iguales y la otra es la ternaria o en 3 partes iguales con sus respectivos múltiplos. La idea de conjuncionar 2 figuras geométricas como el círculo y el triángulo equilátero, que además están relacionadas matemáticamente, es para poder visualizar que ambas subdivisiones musicales, tanto la binaria como la ternaria, tocadas ambas en un mismo lapso de tiempo, jamás coincidirían en juntarse excepto en el inicio y en la mitad del tiempo de ambas. Deberemos también dar pie hacia la siguiente sesión de aprendizaje, en la que se hablará del compás simple y del compás compuesto, utilizando el gráfico circular para el compás simple y el gráfico triangular para el compás compuesto, generando en el aprendiz un mapeo gráfico y diferenciativo del espacio-tiempo de ambos compases.